Bueno, en este tema vamos a tratar lo que es un riesgo. Entonces, ¿qué es un riesgo? Entonces, miren la ecuación que tenemos ahí. Esta es la ecuación de la seguridad informática. El que logre interpretar bien esta ecuación, pues se comienza a meter fuerte al tema de la seguridad. Dice, riesgo es la probabilidad de que una amenaza, ya tenemos clara lo que son las amenazas, se aprovechen de una vulnerabilidad. Ojo, probabilidad de que una amenaza se aproveche de una vulnerabilidad. Una vulnerabilidad o amenaza por separados no representan ningún peligro, pero si se juntan se convierten en un riesgo. Entonces, si a mí llegan y me preguntan qué es un riesgo de seguridad, entonces yo digo, un riesgo es cuando yo tengo una vulnerabilidad, ¿sí?, que puede ser explotada ¿por quién? Por una amenaza. De esa manera yo tengo un riesgo. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Yo tengo mi casa, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que se me meta un ladrón? ¿Sí? Entonces yo digo, me pongo a pensar. Yo digo, tengo una vulnerabilidad, que mi puerta siempre está sin candado. Esa es la vulnerabilidad, la puerta sin candado. ¿Quién puede aprovechar que esa puerta está sin candado? Un ladrón que puede llegar, se da cuenta que aprovecha de que la puerta está abierta porque no tiene candado y se mete y me roba. Entonces, ¿qué pasa? El riesgo es un riesgo alto. Entonces, los riesgos se miden de acuerdo a qué? A una escala. Yo puedo decir que mi riesgo es alto, bajo, medio o no tengo riesgo. Perdón, no, nunca pensando en que el riesgo lo voy a llevar a cero. Siempre va a existir la probabilidad de que a mí me roben, de que a mí me ataquen, de que a mí me hagan cosas. Yo lo que trato entonces es de hacer, coger el riesgo y reducirlo al máximo. ¿A través de qué? De controles. Entonces, mire que aquí es donde aparece entonces el tema del control. Entonces vamos a explicar la ecuación completamente. Tengo mi computadora, ¿listo? Tengo mi celular. Yo tengo acá mi celular. Resulta que este celular yo lo puedo prender y no tiene clave. Cualquiera puede entrar, lo dejo por acá, quietico. ¿Cuál es la vulnerabilidad? Que el teléfono no tiene clave. Listo. ¿Quién es la amenaza? Entonces, una persona que quiere comprometer mi seguridad y quiere robarme toda mi información que tengo acá, mis contactos. Entonces, la persona, la amenaza que quiere robarme mis datos. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que eso ocurra? Entonces, es un riesgo alto. ¿Por qué? Porque yo tengo, la vulnerabilidad también que tengo es que yo lo dejo en cualquier lado. Entonces, fácilmente cualquier persona me puede hackear y robarme todos mis contactos. ¿Cuál sería el control? Ponerle clave, un patrón de seguridad o activarlo por contraseña, por huella. Ese sería el control. Entonces, ¿qué pasa? Reduzco, pero yo me pregunto, ¿será que con el solo hecho de ponerle a mi celular, ponerle huella y ponerle una clave, ya está protegido para que me lo roben? No. El riesgo siempre va a estar de que alguien me lo robe, haga alguna técnica con alguna herramienta especial y vulnere la seguridad del celular. Entonces ese es el tema de la seguridad y el tema de los riesgos. El riesgo es igual a tener una vulnerabilidad que puede ser explotada por una amenaza menos un control. El control, ¿qué es lo que hace? Reducir el riesgo, pero teniendo en cuenta que el riesgo nunca va a ser cero. ¿Listo? Partamos de ese principio. Los riesgos nunca se eliminan, se gestionan. Acciones a tomar ante un riesgo. Cuando existen riesgos, las acciones a tomar frente a estos son: los riesgos se pueden mitigar implementando una medida de mitigación. Lo que yo acabé de decir, ponerle huella, ponerle clave a un celular. Transferirlos comprando un seguro. Entonces yo digo, bueno, me llegan a robar a mí mi celular, pues compro un seguro que me cubra a mí el daño del seguro, del celular. Aceptarlos. La compañía entiende el nivel de riesgo que posee y asume el costo que ocasiona el impacto de ocurrencia. Es decir, vive con el dicho, con él. Dicho riesgo se asume como un riesgo residual, riesgos remanentes que existen después de que hayan tomado las medidas de seguridad. ¿De qué pasa? Que como les decía,
Los bancos, por ejemplo, los bancos tratan de colocar controles por todas partes, pero hay una comunidad grande de hackers que van a estar siempre buscándole vulnerabilidades. Ellos lo que hacen es que aseguran en el caso de que va a haber una incidencia de seguridad. ¿Por qué? Porque ellos saben de que el riesgo siempre va a estar latente y en cualquier momento los pueden robar. Listo. Los riesgos, hay gente que los ignora. Eso es un error. Uno no puede negar del que existe un riesgo. Yo no puedo creerme 100% seguro. Eso es un error. Administrarlos como una preocupación constante. Claro que sí. Todo el tiempo se debe estar monitoreando las plataformas y identificando los diferentes riesgos a los cuales puedo estar expuesto. Administración de riesgo, vulnerabilidades, amenazas y contramedidas. Nivel de riesgo de la organización. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que harían ustedes? Ustedes se vuelven expertos en seguridad. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de una empresa? Hacer toda la parte de administración de riesgos. Entonces ustedes están todo el tiempo de mirando vulnerabilidades, identificando qué amenazas los pueden comprometer y colocando contramedidas para garantizar las políticas, las características de la información. Definición de un riesgo, administración de riesgo. Entonces, vulnerabilidad, amenaza, objeto, agentes, acceso de conocimiento y motivación, eventos, alteración de la información, accesos no autorizados, etc. Entonces, ¿qué tenemos acá? Cuando estamos hablando del riesgo, entonces, las amenazas ya sabemos que puede ser un objeto o un agente. Normalmente las amenazas, ¿quiénes pueden ser? Como les decía, en las empresas, estadísticas del FBI dice que la gente lo roban más desde adentro que desde afuera. O sea, los ladrones están dentro de la organización. ¿Quién puede ser una persona? Un agente. Una persona que está desmotivada en una empresa, una persona que le pagan mal, una persona que la tratan mal dentro de una empresa, una persona que está muy mal paga, entonces hace que en cualquier momento puede ser factible de que le paguen para la competencia para que le ocasione un daño en la organización. ¿Sí? Los riesgos. Identificación de riesgos, identificación de vulnerabilidades, identificación de amenazas, comprobación de contramedidas, identificación del riesgo. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que se hace? Entonces yo hago una auditoría y digo cuáles son los riesgos que tengo. Entonces yo implemento mi auditoría. Pero antes de pegar la auditoría, yo miro vulnerabilidades, identifico amenazas y coloco contramedidas. Una vez ya tengo eso organizado, entonces comienzo a identificar cuál es el riesgo que tengo y a qué nivel lo puedo llevar. Administración de riesgos, identificación de vulnerabilidades. ¿Cómo son las vulnerabilidades entonces? ¿Qué podemos localizar nosotros? En una infraestructura de red, en un sistema de información, en una organización, yo comienzo a identificar cuáles serían los puntos vulnerables que puedo tener. Entonces, localizar puntos de entrada, tanto físicos como lógicos. Entonces, tengo una empresa, entonces yo identifico puertas abiertas, puertas cerradas, puertas con llaves, ventanas, etcétera. ¿Sí? Una computadora, vulnerabilidades que puede tener una computadora a nivel lógico, entradas, ¿qué podría ser? Por ejemplo, memorias USB, puertos USB que están activos. Entonces tenemos un banco y la computadora de un banco tiene los puertos USB activos. Entonces cualquier persona puede meter una memoria y puede regar un virus en la red. Entonces, ¿eso qué son qué? Vulnerabilidades, ¿sí? El tener puertos USB activos dentro de una computadora. Lo que no se está usando debe bloquearse. Dentro de un switch, por ejemplo, ustedes tienen un switch Cisco, y resulta que en la empresa el switch es de 24 puertos y solamente están utilizando 20. ¿Qué debe pasar con los otros 4 puertos del switch? Deben de estar desactivados. Si están activos, cualquier persona los puede utilizar. Se puede conectar a ellos y generar algún ataque informático. Entonces, vulnerabilidad de ese switch, tener 4 puertos activos. O sea, los puertos que están no siendo utilizados se deben deshabilitar. ¿Sí? ¿Para qué? Reducir vulnerabilidades. Puntos de acceso a la información, conexiones a Internet. Revisar qué conexiones tenemos libres, si están protegidas por contraseñas, si las contraseñas son seguras. ¿Sí? Entonces si yo tengo un punto de acceso, por ejemplo, dentro de una empresa para visitantes, ese punto de acceso hay que analizarlo, hay que analizar qué posibilidades hay de que por ese punto de acceso
se me puedan meter a la red corporativa. Punto de acceso remoto. Entonces, si dentro de mi empresa hay equipos hay personas que por su trabajo tienen que conectarse a su computadora de forma remota, ¿cómo lo hacen? ¿Utilizan protocolos seguros? ¿Utilizan VPNs? ¿Qué están haciendo? Si yo me conecto a una computadora y no utilizo un protocolo, una VPN o a través de SSH, yo estaría cometiendo ahí tendría problemas de vulnerabilidad. Y los puntos de acceso inalámbricos, etc. Identificar los recursos accesibles a través de cada punto de acceso identificado. Entonces digo, bueno, pensemos en lo siguiente. La computadora tiene el puerto USB activos, listo. Entonces yo tengo que validar esa computadora qué tipo de información maneja en la empresa. ¿Es información pública? ¿Es información privada? ¿Es información secreta? ¿Es información ultra secreta? ¿Qué tipo de información es? Entonces, ¿por qué? Porque el riesgo, la contramedida debe ser mayor al tipo de información que vamos a proteger, ¿sí? Porque, por ejemplo, los servidores donde se almacenan todas las claves de los usuarios de un banco, eso es un computador crítico, ¿sí? Que tiene que colocarse unas contramedidas muy fuertes por lo que significa ese computador para la empresa. Pero otra computadora que de pronto no es tan compleja, no maneja ningún recurso privado o crítico o secreto, entonces a ese habría que colocarle medidas que no sean muy costosas, porque tampoco puedo yo ponerle contramedidas muy grandes, muy costosas a un recurso que si lo pierdo vale más la contramedida que lo que vale el recurso. La identificación de amenazas no es fácil, identificar amenazas no es fácil, todo puede representar una amenaza, cualquier persona en una empresa puede ser una amenaza. Entonces la gente dirá, no, pues ese es el gerente, ¿para qué le vamos a restringir la entrada al gerente? Dirán ustedes. Pues no, porque el gerente también puede en cualquier momento ser víctima de una extorsión y lo comprometer la seguridad de una empresa, ¿sí? ¿Cuántos gerentes, por ejemplo, no les dejan entrar a los bancos después de las 8 de la noche? Usted puede ser el gerente de un banco, pero por otro protocolo de seguridad, después de las 8 de la mañana, de la noche, no puede entrar nadie a un banco. ¿Por qué? Porque tal que ese gerente le tengan amenazada a la familia en la casa y lo obliguen a ir al banco a hacer alguna anomalía, a traer plata, qué sé yo. Eso no puede ocurrir. Recomendable asumir un nivel genérico de amenaza, identificar agentes, objetos y eventos más probables. Siempre tiene que identificarse esos eventos probables. La gente a veces dice, pero es que esto nunca va a temblar. ¿Para qué hacemos una casa antisísmica? Hay que hacerla. Una vulnerabilidad es tener una casa que no sea antisísmica. Y los eventos pueden ocurrir. Puede ocurrir un temblor, puede ocurrir algo, ¿sí? Las cosas pueden ocurrir. Mire la pandemia. ¿Quién iba a creer que iba a haber una pandemia? Nadie iba a creer que iba a haber una pandemia. Pero ocurrió y estamos enfrentando los riesgos o los coletazos de esa pandemia. Contramedidas. ¿Qué podemos utilizar nosotros como contramedidas para administrar los riesgos? Ustedes tenemos examinar la vía potencial del ataque, de tener en cuenta controles compensatorios, contramedidas a incluir sugeridas, muros de fuego, todo realizado con firewall en el perímetro, que eso lo vamos a aprender a hacer en la próxima clase. En la próxima clase vamos a hacer un ejercicio de cómo empezar a colocar contramedidas y cómo empezar a realizar ataques informáticos, ¿sí? El primer ataque que vamos a hacer, ahorita les explico al final de la clase, que es el ejercicio que está planteado para la próxima clase y es un ejercicio que deben hacer ustedes para el parcial. Ojo, para el parcial deben comenzar ya a hacer unos primeros ataques informáticos. Entonces tenemos acá lo siguiente. Las contramedidas, muros de fuego, software antivirus, controles de acceso, autenticación de factores, los guardias de seguridad son contramedidas, las encriptación, encriptar lo que más pueda, son medidas, IDS, sistemas de detección de intrusiones, lector de tarjetas de acceso, sistema de administración de políticas, etc. Todo este tipo de cosas son contramedidas que yo puedo colocar dentro de una organización. Contramedidas. Usar un antivirus, ¿qué es? Una contramedida. No tener antivirus, ¿qué es? Una vulnerabilidad. Un virus, ¿qué es? Es una amenaza. Ojo, si estamos con el tema, ¿no? Riesgo, vulnerabilidad, amenaza, menos control. De esa manera, podemos nosotros decir que ya sabemos administrar riesgos, ¿sí?
Evaluación de los riesgos se deben evaluar, ¿sí? Y una vez se evalúan, se deben identificar los costos en el caso de cuánto vale administrar ese riesgo. Entonces, el nivel de dinero, tiempo, qué recursos, la parte de reputación. O sea, imagínense la reputación que puede presentar un riesgo. ¿Qué pasa si ustedes se enteran de que Bancolombia hackearon todas las cuentas de Nequi y que Nequi es lo más inseguro? Que Davivienda le hackearon Daviplata. Pues sencillamente la reputación de esa forma de transferencia de dinero se van a ir al piso y ya la gente no lo va a utilizar. Entonces eso representa que una cantidad de pérdidas para una empresa. Por eso la reputación es fundamental. Afectar la reputación de una empresa es compleja, ¿sí? Y las empresas se cuidan mucho de eso, cuidan mucho su reputación. Y más cuando usted presta un servicio, en este caso un servicio bancario. Metodologías para la evaluación de riesgo. Entonces, identifique el menor, el peor y el más probable de las situaciones, ¿sí? Identifique el daño que se produciría en cada situación. Criterios de situación: mejor de los casos, peor de los casos y el caso más probable, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas, el que se dedica ya a la parte de auditoría tiene que tener esa habilidad de decir, ojo, este riesgo es pequeño, es mediano o es grande, ¿sí? Y ese es un proceso que por eso hay que tener formación para eso. Para eso existen los auditores de sistemas, quienes se dedican al todo el tema de administración de riesgos, basándose en normas y en protocolos que existen, como el COVID, como ISACA. Son buenas prácticas de TI que les permiten a ustedes poder informarse de lo que es relacionado. La norma ISO 27001, esas normas dan pautas de qué es lo que se debe hacer para la administración de riesgos. ¿Listo? Aquí ya tenemos el concepto de lo que un hacker. Para ya terminar el tema de lo que es la parte conceptual, ya tenemos claro lo que es un hacker. Ojo con eso. A veces los hackers son llamados así, de un neologismo, por decirlo así, barato. Un hacker es una persona que es experta, más no es un ladrón. Nosotros lo decimos mal. La verdad que claro es de criminal hacker, porque yo puedo ser habilidoso para las matemáticas. Entonces yo puedo decir que soy un hacker de matemáticas, porque tengo habilidades fuertes, soy mejor que otras personas. Entonces hay que tener en cuenta el tema de lo que es un hacker. Entonces, hablar realmente de un hacker es hablar de una persona que tiene buenos conocimientos en un área determinada. Ya el que utiliza esos conocimientos, ojo, el que utiliza esos conocimientos para robar, entonces ya hablamos de un criminal hacker, porque ya utiliza eso para robar, todo lo que sabe para robar, ¿sí? Aquí hay unos hackers conocidos, la forma como también en ciertos libros, ciertos autores definen los hackers. Entonces aquí están, se los dejo para que lo lean con cuidado, lo van revisando. ¿Qué es un hacker? ¿Qué es un criminal hacker? ¿Qué es un perks? ¿Qué es un carders? ¿Y qué es un spammer? ¿Sí? Clasificación de los hackers. En el bajo mundo hay hackers que se consideran samurái, bucaneros, Script, Lamer, Naview, etc. Los hackers, pues obviamente, de acuerdo a las habilidades, entre más habilidades usted tenga, pues lo va considerando como un samurái, y ahí va bajando de acuerdo a las características. Aquí lo que les decía, el FBI los clasifica como de sombrero blanco, de sombrero negro y de sombrero gris. Ya esto lo hablamos. Y por último, tenemos la cultura del hacker. ¿Qué características tienen los hackers? Los hackers tienen unas características que los hacen a ellos diferentes. Son personas que son curiosas, se generan desafíos, tienen ideales. Uno lo hacen por lucro, otro lo hacen por ganar respeto, ¿sí? Entonces hay muchos hackers que se vuelven famosos simplemente por querer volverse famosos. Entran y vulneran sistemas. Aquí hay uno de los hackers más famosos que han existido, el Capital Crunch. Yo tuve la oportunidad de conocer a este señor en Bogotá, en un campus party, y está ya bastante veterano. Entonces el Capital Crunch es de los primeros hackers que han existido, la forma como vulneró las redes AT&T para robarse la señal a través de un silbato de que salía en cereales. Por eso le llaman Crunch, porque salía en cereales Crunch. Listo. Tenemos otros hackers famosos.
Kevin Muniz, alias el Cóndor. Entonces, son personas que fueron famosos en la vida y quedaron en la historia de los hackers y son respetados en la industria. Ariel Álamo también es otro hacker que fue muy publicitado por lo que hizo al hackear Microsoft, al hackear el New York Times. Entonces se volvieron muy famosos. Hablar también de otros hackers siempre nos va a tener la siguiente expectativa. Dice, ¿qué es un ataque informático? Para terminar, es toda aquella acción que conlleva poner en riesgo las propiedades de confidencialidad, integridad y disponibilidad de un sistema. También se puede considerar como la consumación de una amenaza. Un ataque no se realiza en un solo paso, es una metodología bien estructurada. ¿Listo? Algunos ataques básicos. Entonces aquí tenemos estos ataques. La idea es que estos ataques los vamos a distribuir por grupos para que cada uno lo haga dentro de los grupos de trabajo y podamos nosotros identificar lo que vamos a hacer. Entonces, ya para la clase del sábado yo voy a explicar en qué consiste cada uno de estos ataques y se los voy a ir asignando a cada grupo de trabajo. ¿Listo? Ese es el trabajo del sábado. Entonces estamos pendientes para el sábado para que cada uno se meta en el cuento y comenzamos a desarrollar los diferentes ataques informáticos. ¿Sí?